¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una vez más a este su curso de confianza. Seguimos con esta serie de videos de geometría analítica. En este caso, seguimos en la parte de trigonometría y hoy vamos a ver las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas solamente funcionan para triángulos rectángulos. Si no recuerdan, los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, un ángulo que mide exactamente 90 grados. Si ustedes han seguido nuestra serie de videos, saben que el teorema de Pitágoras también sirve para resolver un triángulo rectángulo. Sí, el teorema de Pitágoras sirve siempre y cuando conozcamos dos lados del triángulo. O sea que las identidades trigonométricas también se aplican para triángulos rectángulos y en este caso van a servir cuando conocemos un ángulo y uno de los lados, ¿vale? Para eso vamos a ocupar las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son tres. Tenemos la identidad seno. Seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos la identidad coseno, que se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, y tenemos a la identidad tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ese simbolito que tienen nuestras identidades es un símbolo griego, es una letra griega que simboliza el ángulo, ¿vale? Es para decir que es el seno del ángulo, el coseno del ángulo, la tangente del ángulo. Ahora, cosa importante, fíjense que se llama cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Cateto opuesto y cateto adyacente, ¿a quién? Eso depende mucho del ángulo, chicos. Fíjense que aquí, si yo tengo mi triángulo y si a nosotros nos dan este ángulo de aquí abajito, el lado que está opuesto a él es el cateto opuesto. Enfrente del de 90 está la hipotenusa y entonces el lado restante sería el cateto adyacente. Ahora, eso va a cambiar si nosotros tenemos el ángulo de arriba. Imagínense que tienen el ángulo de arriba. Ahora, si me dan el ángulo de arriba, enfrente de él va a estar el cateto opuesto, enfrente del de 90 está la hipotenusa y el lado restante está el cateto adyacente. Entonces deben de tener mucho cuidado de quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Acuérdense que el opuesto es el opuesto al ángulo que me están dando, ¿sale? El problema. Y aquí también podemos recordar que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo nos tiene que dar 180 grados. De hecho, nosotros ya conocemos uno que es el de 90. ¿Sale? Entonces, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo son 180 grados. Sabiendo eso, podemos empezar a resolver algunos ejercicios. Y entonces aquí está nuestro primer ejercicio. Como podemos darnos cuenta, lo preferente es poner nuestros datos, identificar qué tenemos. De entrada, como ustedes pueden observar, me están dando el ángulo mide 60 grados y entonces enfrente a él va a estar el cateto opuesto, al cual llamamos X, y enfrente del de 90 grados está la hipotenusa. Fíjense que entonces en nuestro ejercicio nosotros conocemos el ángulo, conocemos el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. El cateto adyacente no lo necesitamos, ese no nos sirve por el momento. Y entonces, ¿qué identidad trigonométrica relaciona al ángulo, al cateto opuesto y a la hipotenusa? Pues esa es nuestra función seno, como podemos verlo acá. Entonces, fíjense que seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Empecemos a sustituir. Seno de 60, que es el valor del ángulo, es igual al cateto opuesto, que no conozco, sobre la hipotenusa, que vale 5. Y vamos a tener que despejar ese 5 que está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y entonces sería 5 por seno de 60 es igual a X. Y eso lo metemos a nuestra calculadora, ¿qué pasaría si a nosotros, estando en un examen, estando con un profesor, no nos deja sacar la calculadora? Nosotros tenemos una tabla que nos tenemos que aprender que se llama tabla de ángulos notables. Esa tabla nosotros la tenemos que memorizar para un examen. Entonces, nosotros tenemos algunos ángulos, los cuales vamos a llamar ángulos notables.
Y como podemos darnos cuenta, los ángulos ya establecidos, los ángulos notables, son aquellos de 0 grados, 30, 45, 60 y 90 grados. Hay una tablita más grande para ángulos mayores a 90, pero lo único que va a cambiar es el signo. Ahora, esta tablita se la deben de memorizar siempre que ustedes vayan a resolver un examen. Como podemos observar, pues seno de 0 es 0, de 30 grados es un medio, de 45 raíz de 2 sobre 2, de 60 raíz de 3 sobre 2 y de 90 es 1. Fíjense que solo tienen que aprenderse seno porque coseno es la misma pero al revés. Ahora comienza con 1, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, un medio y 0. Observen cómo es la misma función de seno pero al revés. Ahora comenzamos del otro lado. Y tangente, de una vez vamos aprendiendo que tangente de un ángulo es la división de seno entre coseno. Entonces, para completar tangente solo tienen que dividir 0 entre 1, 0. Un medio entre la raíz de 3 sobre 2 me queda raíz de 3 sobre 3. Raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2 es 1. Raíz de 3 sobre 2 entre un medio nos da raíz de 3 y 1 entre 0 no va a existir. Más adelante en el curso de cálculo vamos a ver que no exista, sino que se va hacia el infinito. Entonces, ahí está esta tablita. También está en decimales, pero ahorita la vamos a necesitar solamente en sus equivalencias en raíces, pero también está en decimales. Repito, esa tablita se la tienen que aprender sí o sí. Es recomendable para un examen. Entonces, siguiendo con nuestro ejercicio, observen cómo, ahora voy a ponerlo con otro color, observen cómo me voy a buscar seno de 60, entonces seno y de 60, fíjense que es la raíz de 3 sobre 2. Aquí está. Entonces sería 5 por raíz de 3 sobre 2. Y eso es igual a x. Acuérdense, multiplicamos, pongo en 1 abajo. Me quedaría 5 veces la raíz de 3 y eso dividido entre 2. Y ese sería mi resultado. Ese sería el resultado del triángulo de lo que estamos buscando. ¿Sale? Espero haya quedado claro esta parte. Ahora tenemos este triangulito. Recuerden siempre colocar sus datos para saber qué datos tienen. De entrada nos está dando el ángulo. Y fíjense que enfrente del de 90, identifiquen quién está enfrente de 90. Siempre va a estar la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es lo que me piden calcular. Y el que está enfrente de este lado es el cateto opuesto. No lo conocemos, no me lo piden. Entonces el restante es el cateto adyacente. Entonces mi problema nos está dando el cateto adyacente, nos está dando el ángulo y nos está pidiendo la hipotenusa. ¿Qué identidad trigonométrica resuelve este ejercicio? Pues sería el coseno. El coseno de un ángulo sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, sustituimos coseno de 45 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y vamos a tener que despejar esta x que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces sería x por coseno de 45, eso es igual a 4, y esto que está multiplicando que pase a dividir, que sea x igual a 4 sobre coseno de 45. Nos vamos a buscar a nuestra tablita cuánto vale coseno de 45 y vemos en nuestra tablita que coseno de 45 se llama raíz de 2 sobre 2. Entonces, vamos a cambiarlo acá, vamos a poner raíz de 2 sobre 2 y vamos a tener que hacer la división de un entero con una fracción. Entonces, al 4 le pongo un 1 abajo y le ponemos raíz de 2 sobre 2. Hacemos regla del sándwich o regla del cociente, 2 por 4 son 8 y raíz de 2 por 1 nos queda raíz de 2. Tenemos que racionalizar, muchachos, ya que muchos profesores no nos aceptan así el resultado. Si tú no recuerdas cómo racionalizar, tenemos un video en aritmética de cómo hacerlo para que te vayas a dar una vuelta. Y entonces, una vez que lo repases, ya lo tengamos listo y entendamos por qué llegamos a este resultado. ¿Sale? Entonces, ahí sería lo único que fue, pues, regla del sándwich y un pequeño repaso a la racionalización. Y uno de los problemas que me encanta resolver es este tipo de ejercicios en donde ya van ligados los problemas y los temarios, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven acá, nos dice que si el seno de alfa vale 4 novenos, ¿cuánto vale el coseno de beta?
De hecho, como pueden darse cuenta, ni siquiera tenemos un triángulo, ni siquiera nos dan un ángulo, simplemente nos dan una identidad. En este tipo de ejercicios, ustedes tienen que construir un triángulo, el que ustedes quieran. Bueno, tiene que ser rectángulo. Ahora vamos a dibujar el ángulo alfa donde ustedes quieran y vamos a poner el ángulo beta donde ustedes quieran. Y saben que aquí tenemos el de 90 grados. Ahora, si recordamos, seno dice que seno de alfa es 4/9, pero recordarán que seno, por definición, es cateto puesto sobre hipotenusa. Entonces, fíjense, si aquí tenemos alfa, enfrente a él está el cateto puesto. Fíjense cómo el mismo ejercicio y implícitamente me está diciendo construye un triángulo que se llame 4 como cateto puesto alfa y 9 como hipotenusa. Y entonces nosotros necesitamos encontrar el tercer valor. ¿Cómo lo encontramos? Con teorema de Pitágoras. 9 al cuadrado. Recuerden que teorema de Pitágoras es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces sería 9 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más b cuadrada. Aquí nos daría 81 es igual a 16 más b cuadrada. Y tenemos que encontrar cuánto vale b. B cuadrada sería 81 menos 16, el cual nos da 65 y entonces b sería la raíz cuadrada de 65. Así lo vamos a dejar. No hay necesidad de simplificarlo porque no se puede. ¿Sale? Entonces, ya sabemos cuánto vale el otro lado. Vamos a ponerlo con otro color. Entonces, ya sabemos cuánto vale el otro lado. Vale raíz cuadrada de 65. Y ahora sí, coseno de beta. Ahora fíjense que arriba está beta. Ahora, coseno de beta sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, miren, qué coincidencia. Coseno de beta sería el cateto adyacente, que es el que está pegado a él, que sería 4 sobre la hipotenusa que vale 9. Y quiero que vean algo, el seno de alfa es igual que el coseno de beta. Eso quiero que vean algo, los valores son iguales. ¿Por qué? Porque los triángulos son muy similares, ¿no? Las identidades son las mismas, solo que intercambiados. Pero, ¿qué pasaría si yo les pregunto, pues, ¿cuánto vale el coseno de alfa? El coseno de alfa, acuérdense que sería cateto adyacente, pero ahora es alfa, ahora estaría viendo el ángulo de acá, que sería el cateto adyacente, que fue el que encontramos, sobre la hipotenusa que vale 9. Y entonces así nosotros podemos encontrar cualquier identidad trigonométrica. Quiero enfatizar un poquito en por qué el coseno de beta dio igual al seno de alfa y quiero que vean que eso se da porque las identidades van a dar el mismo resultado y entonces aquí tenemos un poquito de la razón del por qué nos sale el mismo resultado. Fíjense que seno de alfa es lo mismo que coseno de beta, así como coseno de alfa es lo mismo que seno de beta. Estas identidades siempre se van a respetar y fíjense que una es el recíproco de la otra. Sale solamente cambiando los ángulos. Se le queda al estudiante demostrar que realmente se cumplen estas identidades. Y fíjense que aquí aparecen otras tres identidades nuevas, la cotangente, la secante y la cosecante. Pero esas identidades se verán en un episodio o en un video nuevo. Espero les haya gustado este video, espero haya quedado claro. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, háganoslo saber en nuestras redes sociales, háganoslas llegar. Si tienes una tarea o un ejercicio que no puedas resolver, con gusto te ayudaremos. Recuerden que las matemáticas son fáciles, son sencillas, lo único que hace falta es paciencia y dedicación. Se me portan mal, se me cuidan bien y si tienen tele, ahí se ven.